entre una vida dedicada, rendida, apartada, separada para Dios, o una vida habituada al pecado. Vamos a orar en este momento para pedirle a Dios que bendiga la enseñanza de su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de ti para pedirte, Señor, que nos ayudes a comprender tu palabra. Señor, la Biblia es la palabra de Dios. Sabemos, Dios, que usted nos ha dejado este libro, bendito, santo, sagrado, escrito, Señor, inspirado por el Espíritu Santo, escrito por hombres que fueron usados, Señor, por ti, por el Espíritu Santo, para escribir la palabra de Dios. Hombres que fueron entregados a esta obra, hombres que fueron, que tenían las credenciales para escribir este libro, que tenían el corazón, Señor, y gente también que era consagrada a ti, que usted usó para que escribieran la Biblia, para que escribieran la palabra de Dios. Entonces, Dios, podemos venir completamente confiados que lo que leemos en este libro es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, entonces puede ser de ayuda para nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a escudriñar las Escrituras, a leer las Escrituras, a ser unos estudiantes de la palabra de Dios, y que cada vez que la abramos podamos aprender algo nuevo, para que sea de bendición y de ayuda para nuestra vida cristiana. Bendiga su mensaje en esta mañana, esta clase que daremos de la consagración. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gálatas capítulo 2, por favor. Gálatas capítulo 2. Vamos a ver en esta mañana, hermanos, la diferencia entre una vida consagrada a Dios o una vida habituada al pecado. Una vida consagrada a Dios o una vida habituada al pecado. Y obviamente, hermanos, Dios quiere que nosotros vivamos una vida consagrada. Dios quiere que usted, como cristiano que es, como persona que es, como ser humano que es, busque a Dios. Amén. Dios quiere que el ser humano busque a Dios. Al ser humano nos conviene buscar a Dios. Muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, hermanos, amigos que nos escuchan, es simplemente porque la gente quiere vivir lejos de Dios. Y si vives lejos de Dios, entonces vas a vivir cerca del pecado. Lo voy a repetir porque no hubo menes. Amén. Si vives lejos de Dios, vas a vivir cerca del pecado. Pero si vives cerca de Dios, vas a estar lejos del pecado. Y la solución para este mundo, la solución para nuestra sociedad, la solución para tantos problemas sociales que tenemos en nuestra vida, hermanos, simplemente yo creo, hermanos, que tiene que ver con la ausencia de Dios en las vidas de las personas. Porque una persona que busca a Dios va a ser más bendecida en este mundo. Pero una persona que quiere vivir en el pecado solamente y practicar el pecado solamente y vivir hundido en el pecado, va a ser una persona, hermanos, que no va a tener la bendición de Dios. Porque Dios quiere bendecir a todo aquel que se acerca a Él. Hay un versículo que dice, y voy a predicar de eso más adelante pronto, el versículo que dice, hermanos, donde dice, acercaos a mí, ¿y qué? Y yo os acercaré ¿a quién? Dios dice, acércate a mí y yo me voy a acercar a ti. A través de los siglos, a través de los años, Dios, hermano, ha buscado al ser humano. Dios quiere bendecir al ser humano. Dios quiere ayudar al ser humano con sus necesidades y con sus problemas también. Pero el ser humano es el que ha decidido no. En Salmos capítulo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay ¿qué? No hay Dios. Es una necedad decir, mis amigos, hermanos, es una necedad decir en esta mañana que Dios no existe. Podemos ver la existencia de Dios a través de la creación, amén. A través de la naturaleza, a través de todo lo que hay en nuestro alrededor. A través de nosotros podemos entender y saber que Dios sí existe. Pero el ser humano se ha alejado más de Dios. Pero Dios siempre ha querido que el ser humano vuelva a Dios. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, que en Él ¿qué? Perdón, cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Dios ama al ser humano.
Dios ama las almas, Dios quiere que las almas sean salvas. Dios siempre ha querido que el ser humano tenga una comunicación con Dios, tenga un acercamiento a Dios, que el ser humano vuelva a aquel que lo creó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad que sí? En el principio creó Dios a Adán y Eva, ¿verdad que sí, hermanos? Y tenían todo, vivían bien, pero ellos decidieron hacer lo malo, y por causa de que hicieron lo malo, vinieron las consecuencias. Pero Dios no se olvidó de ellos, recuerden. Dios no se olvidó de ellos. Dios los visitó otra vez en el huerto, amén, hermanos. Bueno, los sacó del huerto, ¿verdad? Pero luego los cubrió con pieles de cordero, ¿verdad que sí, hermanos? Y que eso representa a Cristo. Y Dios no se ha olvidado del ser humano. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos se salven. No todos se van a salvar, pero Dios quiere que todos sean salvos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Y vengan al conocimiento de la verdad. Aunque no todos obedecieron a la verdad, dice la Biblia, al Evangelio. Pero va a haber mucha gente que sí va a creer. Va a haber mucha gente que sí va a querer buscar a Dios. Vivimos en el 2025, donde todavía hay gente que sí quiere buscar a Dios. Pero también vivimos en 2025, donde hay mucha gente que no quiere nada de Dios. Lo han sacado de la escuela, lo han sacado de los lugares públicos, lo han sacado primeramente lo sacaron del corazón, ¿verdad que sí? Y cuando algo se saca del corazón, va a ser muy fácil para sacarlo de cualquier otro lugar. Por eso nunca saque a Dios de su corazón. Por eso lo voy a repetir, nunca saque a Dios de su corazón. Busque a Dios. Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle mientras está cercano. Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, que Él será amplio en perdonar. Amén. Dios quiere dar el perdón todavía para todo aquel que está dispuesto a buscar al Señor. Y Dios quiere que nosotros vivamos una vida consagrada. Si usted no es cristiano en esta mañana, usted no es cristiana, usted no ha aceptado a Jesús como el Salvador de su vida, primeramente Dios quiere que usted sea salvo. ¿Están despiertos, hermanos? Dios quiere que sean salvos, amén. Si está esta mañana aquí y usted no le ha entregado su corazón a Cristo para que Él sea su Señor y Salvador de su vida, yo le ruego, le suplico en esta mañana que haga eso. Que le entregue su corazón a Jesús en esta mañana, para que Él le perdone los pecados y Él le dé la vida eterna. Si usted está aquí esta mañana y ya le ha entregado a Cristo su corazón y su alma, usted ya se llama en esta mañana, usted ya se puede llamar cristiano. Yo le digo en esta mañana, mi hermano, conságrese a Dios. No nos queda poco tiempo y el que ha de venir vendrá. Amén, hermanos. Y el que ha de venir vendrá. Pronto Cristo viene. Pronto Cristo viene por los que son de Él. Un día, en un abrir y cerrar de ojo, al sonar la trompeta, hermano, seremos arrebatados. Un día usted y yo nos iremos de este mundo y adiós, mundo cruel. Todo se quedará aquí, pero nosotros nos iremos con el Señor. Pero solamente se van a ir los que son de Él. No todos se van a ir. Solamente los que han creído en Él, los que le han recibido. Si usted está aquí esta mañana, no le ha recibido, no ha creído en Él, crea en Él, recíbale esta mañana para que usted sea de Él. Y usted pueda ser bendecido e irse un día con nosotros en ese evento tan especial que se llama el arrebatamiento de la iglesia. La palabra de Dios lo dice. Y si la palabra de Dios lo dice, así es. Amén, hermanos. Pero Dios quiere que su gente, Dios quiere que sus hijos, Dios quiere que todo aquel que confiesa a Cristo como Salvador consagre su vida. O sea, que busquen al Señor, que busquen a Dios. Fíjese ahí en Gálatas, que sé que ya lo tienen ustedes, yo todavía no lo encuentro. Sé que está en la Biblia, amén, hermanos. Sí, aquí en Gálatas 2:20 dice la palabra de Dios. Aquí tenemos al apóstol Pablo. Todos saben quién fue el apóstol Pablo, ¿verdad que sí, hermanos? Por cierto, ya tenemos a Pablo aquí en esta mañana, hermanos. Y Pablo va a predicar el miércoles que viene, hermanos. ¿Ok? Pablo acaba de regresar del colegio. Es un estudiante, ¿verdad? Y cuando regresan, pues yo les pido que prediquen. Pablo va a enseñar el día miércoles por la tarde para que no se la vaya a perder. Pero tenemos también, aparte de Pablo, tenemos el apóstol Pablo. Amén, hermanos. En la Biblia todos conocemos al apóstol Pablo. Sabemos que fue un misionero que predicó el evangelio de Cristo. Y sabemos que fue el primer misionero que mandó la iglesia, hermanos, a comenzar otras iglesias. Estamos hablando por allá en el año 2080, perdón, no 2080, en el año 80 después de Cristo, porque todavía no llegamos al 2080, amén, hermanos, perdón.
en el año 80 después de Cristo, más o menos por ahí. Ahí tenemos por ahí ubicado al apóstol Pablo, predicando el evangelio, comenzando iglesias. Y Pablo fue un hombre muy, ahí le va, Pablo fue un hombre muy consagrado al Señor, hermanos. Amén. No lo creen. Pablo fue una persona consagrada al Señor. Si usted lee su biografía, lee la historia del apóstol Pablo en el libro de los Hechos y las epístolas, se va a dar cuenta, hermanos, quién fue el apóstol Pablo. Fue una persona, fue un hombre, fue un ser humano, fue un cristiano, hermanos, bien acercado a Dios. Ahora, ¿tuvo problemas el apóstol Pablo? Sí, tuvo problemas. Mucha gente no lo quería, porque él hablaba de Dios. Es como a Noé. ¿Usted recuerda la historia de Noé? ¿Sí? Noé predicó por ¿cuántos años? 120 años. Y la gente le decía al Noé, "You crazy, man. What are you doing? What are you preaching, man? You crazy. Nothing is going to happen. It's not going to rain. No va a llover. Estás loco, Noé. Mira, nunca ha llovido. It never rained before. It's not going to rain." Y la gente no creía. Nunca ha llovido, no va a llover. Pero escúcheme, el diluvio vino. Amén. Y se llevó a todos. Un día el juicio de Dios va a venir a este mundo. Y ya no va a ser por diluvio, señores. Va a ser por fuego. Por eso del calentamiento global y todo eso, como que se está acomodando todo. Yo no quiero asustarlo en esta mañana. Simplemente quiero decirle que la profecía de la palabra de Dios sí existe. Y que se va a cumplir al pie de la letra. Y podemos, hermanos, con la historia secular, podemos poner la profecía de la Biblia con la historia secular y podemos darnos cuenta que todos va marcando exactamente como está escrito. Por eso es que este libro, hermano, es viable, es creíble, es confiable, porque lo que se ha profetizado, hermano, se ha cumplido al pie de la letra. El regreso de Israel a su país. Amén. El regreso de la nación de Israel a su país estaba profetizado, se profetizó. Y hermanos, y podemos dar una y otra profecía que se ha cumplido con la historia secular. Y podemos entender, hermanos, que la palabra de Dios es verdad. Pero aquí Pablo, hermanos, es un hombre consagrado a Dios. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo ahí en 2:20, en Gálatas 2:20. Pablo dijo así: con Cristo estoy juntamente ¿qué? Y luego fíjese la frase que sigue. Las siguientes tres frases que siguen es lo que le quiero enseñar en este punto aquí. Pablo dijo esto: y ya no vivo ¿qué? Aquí vamos a encontrar tres frases, hermanos, prácticas que tienen que ver con la consagración. O sea, que tienen que ver con el acercarme a Dios, que tienen que ver con el dedicarme a Dios, con el hecho de buscar a Dios, con la consagración, para que me entienda. La primera frase que vemos aquí es cuando Pablo dijo: y ya no vivo ¿qué? Hermano, parte de la consagración es no vivir para nosotros mismos. No vivir para nuestros propios placeres. No vivir para nuestros, y lo voy a explicar un poquito más, propios placeres pecaminosos. Porque hay cosas que nos gusta, que nos complace, pero no necesariamente son malas, son incorrectas, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla de lo que sí, está hablando de aquellas cosas que son pecaminosas, que son malas, que no son correctas, ¿verdad? Y no quiero entrar mucho en detalle qué es, ¿verdad? Pero cualquier cosa, mi hermano, que no sea correcta, que sea indecente, que sea inapropiada, que sea inmoral, que sea mala, cualquier cosa que nuestra carne querrá hacernos que nosotros practiquemos. Pablo dijo: yo ya no vivo para mí. Ya no vivo para mí. Consagrarse, hermanos, es dejar de vivir para nosotros mismos. Amén. Por eso es que muchos no quieren consagrarse. Mucha gente dice: no, yo quiero seguir en mis cosas malas. Yo no quiero dejar esto, no quiero dejar aquello. Yo quiero seguir en esto. Y es la razón por la cual no tienen victoria en su vida. Y es la razón por la cual no pueden avanzar, no pueden cambiar, o no tienen victoria sobre aquella cosa, sobre aquel hábito. Hay gente que dice: yo no puedo dejar las drogas, no puedo dejar el alcohol. Pero hay personas que dicen: yo no quiero dejar las drogas, yo no quiero dejarlas. Hay mucha gente que sí las quiere dejar, ¿verdad que sí? Y hay gente que busca ayuda, y qué bueno,
Para eso hay programas, para eso está la iglesia, para eso hay consejería, ¿verdad? Para ayudarnos con nuestras cosas que queremos dejar, pero no podemos, para las adicciones que hay en nuestras vidas, que sí se pueden dejar. Pero hay gente que dice, yo no las quiero dejar. Hay cristianos, hermanos, que hacen cosas que no deben hacer y saben que están mal, pero ellos dicen, yo no las quiero dejar, yo quiero seguir haciéndolo. De eso estamos hablando. Pablo dijo, yo rehuso. Pablo dijo, yo renuncio a todo lo que mi carne pecaminosa quiere y yo decido ya no vivir para mí. Eso es parte de consagrarse a Dios, hermanos. Y la segunda cosa dice ahí, mas vive ¿quién? Cristo, ¿en quién? En mí. Eso es parte de la consagración. Parte de la consagración es decir, ya no voy a vivir para mí. Ya no va a ser lo que a mí me gusta. A mí me gusta el alcohol, me gustan las drogas, me gusta todo esto, pero sé que no es correcto, sé que le hace mal a mi cuerpo y sé que daña a la gente que está a mi alrededor, a mis padres, a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis papás, a todos. Y ya no quiero nada con eso, ya no quiero nada con eso. Ya no vivo yo, ya no voy a vivir para lo mío, lo que a mí me gusta. Que aunque a mí me gusta, pero perjudica a otros. Ya no vivo yo, pero luego dice, mas Cristo vive ¿quién? En mí. Otra parte de la consagración, digamos la segunda cosa, en este punto específico de la consagración sería dejar que Cristo, hermanos, viva en nosotros. Y esa es la cosa más grande que podemos hacer nosotros como cristianos. Dejar que Cristo viva en nosotros, hermanos. ¿Sabe por qué le llamaban cristianos en aquellos años, aquella gente? Estamos hablando en la primera iglesia bautista de Antioquía, ¿verdad? No era el nombre bautista, pero la doctrina era bautista, amén. La razón por la cual le llamaban cristianos es porque esa gente, hermanos, esa gente dejaba que Cristo viviera dentro de ellos. Agarraron el ejemplo de Cristo tan personal que lo metieron muy dentro de ellos, hermanos, que ellos andaban, escúchame bien, que ellos ya andaban actuando como Cristos. La palabra cristiano significa pequeños Cristos. O sea que cada cristiano que caminaba en ese tiempo, ¿verdad? Vivía como Cristo, lucía como Cristo, actuaba como Cristo, y ya de cuenta que eran pequeños Cristos caminando sobre el mundo. Y la gente los miraba, la gente miraba que ellos actuaban con amor, amén, porque Cristo tuvo amor para la gente. Miraban que esa gente era compasiva. ¿Por qué? Porque Cristo era compasivo, ¿verdad que sí? Miraban que esos cristianos de la iglesia primitiva, o sea, la primera iglesia que Cristo fundó, hermanos, eran perdonadores. Se perdonaban unos a otros. Pero ¿sabe por qué? Porque Cristo perdonó. Cristo les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cada cosa, hermanos, que ellos practicaban en su vida, la aprendieron de Jesucristo. Y no solamente la miraron, hermano, pero decidieron tomarla muy personal para luego ellos aplicarla a su vida. Y luego ellos, hermanos, ser un ejemplo a la demás gente, hermanos, de lo que era ser verdaderamente un cristiano. Nosotros necesitamos dejar, hermanos, que Cristo viva en nosotros. Por eso los pleitos, los celos, las iras, las envidias, todas esas cosas, hermanos, no deben de estar en nuestra vida. Debemos de sacarlas fuera, hermanos. Amén. Mire, diga amén y termino pronto, porque me estoy emocionando aquí ya. Y cuando yo me emociono no paro. Suéltese, pastor. Hermano, necesitamos dejar que Cristo viva en nosotros. Necesitamos dar la oportunidad que Cristo, al Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios, hermano, que entre de nuestro corazón, hermano, y nos cambie, cambie nuestra manera de ser, cambie nuestra manera de pensar, cambie nuestra manera, escúchame bien, cambie nuestra manera de vivir y nuestra manera de actuar, hermanos. Porque a veces no actuamos muy bien, a veces no andamos viviendo muy bien la vida cristiana. A veces queremos asemejarnos no a Cristo, sino a Ricky Martin. ¿Cómo, pastor? Viviendo la vida loca. No, aseméjase a Cristo y deje de vivir la vida loca. Amén. Amén. Hermanos, me volteé, no sé qué dijeron, ¿verdad? Pero Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿quién?
en mí, hermano. La consagración, hermanos, es dejar que Cristo viva en nosotros. O sea, ya no voy a hacer lo que yo quiero. Ya voy a dejar a un lado todo lo que es pecado, el pecaminoso que me perjudica. Pero ahora dejo eso, pero en vez de eso voy a dejar que Cristo viva en mí. Cristo dijo que sigamos sus pisadas. Amén. Él nos ha dejado ejemplo para que sigáis sus ¿qué? Sus pisadas. Vivir en amor, vivir en perdón. Todas esas características que Cristo dejó para sus seguidores. Es importante que nosotros le echemos un vistazo a esas características de Cristo, hermanos, y seamos diligentes, hermano, y seamos y nos animemos, hermanos, a poner en práctica todas esas cosas que nosotros miramos que Cristo nos dejó como un ejemplo. Y si hacemos eso, yo le aseguro que usted va a ser un gran cristiano. No solamente, hermano, su comunión con Dios va a ser hermosa, pero también usted va a ser un ejemplo a los demás. En vez de ser desánimo, usted va a ser un ánimo. En vez de ser un mal ejemplo, usted va a ser un buen ejemplo. Porque lo que este mundo ocupa, hermanos, ver es buen ejemplo de los cristianos. Que haya cristianos verdaderos, que no solamente digan soy cristiano, hermano, pero que con sus obras no muestren. Necesitamos gente real, gente genuina, real Christians, hermano, real Christian, gente real, gente que en verdad, hermano, dice que es cristiano, pero viven como cristianos. Ahora es una vida, esa es una batalla. Es una batalla porque Pablo también dijo en otra ocasión, hermanos, que lo que él quería hacer no lo hacía, sino que hacía lo que no quería, ¿verdad? Porque dice, porque hay algo en mí, en mi cuerpo, que se llama la carne, dijo, que mora en mí, dijo, y eso me hace a mí hacer lo que yo no quiero hacer. Pablo sabía, hermanos, que había algo dentro de él que no quería que él hiciera lo correcto. Pero también Pablo sabía que tenía dentro de él el Espíritu de Dios, que quería que él hiciera lo correcto. Amén, hermanos. Y Pablo tuvo que decidir a quién iba a obedecer. Y Pablo tuvo que decidir si él iba a alimentar más a la carne y la carne iba a vencer, iba a tener control sobre sus pensamientos, sobre sus decisiones, sobre sus acciones, o iba a dejar que la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios, tomara control para que, ¿verdad? En vez de ser lo malo, él hacía lo bueno. Y nosotros tenemos que tomar decisiones también. Tenemos nosotros, hermanos, que tomar decisiones a quién le vamos a dar el control en nuestra vida. Si el control lo va a tener la carne en su vida, o el control lo va a tener el Espíritu y la palabra de Dios en su vida. Y de acuerdo a eso, usted va a tener la victoria o va a tener el fracaso. Amén. Dios quiere que el cristiano, hermanos, tenga una vida consagrada. Para vivir una vida consagrada tenemos que decir, ya no vivo yo, pero tenemos que decir también, Cristo vive en mí. Y si usted quiere ser un cristiano consagrado a Dios, hermano, y un cristiano victorioso, necesita dejar que Cristo viva en usted, por favor. Permítale a Cristo obrar en usted. Si no le ha recibido en esta mañana, permítale a Cristo que entre a su corazón. Permita que Cristo sea su Señor y Salvador. Si usted ya aceptó a Cristo, deje que Cristo trabaje en su vida. Que le cambie esas formas de pensar. Que le cambie esa forma de vivir. Que le cambie esa cosa en su vida que no le deja avanzar. Permítale a Cristo hacer la obra en su corazón. Y diga, mas Cristo vive en mí. No todos pueden decir Cristo vive en mí. No todos pueden decir soy cristiano. No todos pueden decir estoy seguro que pertenezco a Dios. ¿Sabe por qué no están seguros? Porque todavía no lo han hecho. Porque todavía no han creído en Él. Porque todavía no le han recibido, no le han aceptado. Necesitan pasar primero ese paso de ser propiedad de Dios, para que puedan entonces conocer quién verdaderamente es Dios. Pero Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces si queremos consagrarnos, necesitamos, hermanos, decir no al yo y decir sí a Cristo. Y fíjese lo que dice Pablo más adelante, ahí lo que sigue. Y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo qué? Lo vivo en la fe. Ahora Pablo tomaba la oportunidad de vivir esa vida, hermanos, la vida terrenal, la vida secular, como una oportunidad, hermanos, para vivirlo en la fe de Dios.
Ahora usted y yo que pertenecemos a Cristo, sí es cierto, tenemos una carne todavía que la carne nos incita, nos anima a continuar haciendo lo incorrecto. Pero ahora tenemos nosotros la oportunidad de decir no, amén. Ahora tenemos el poder de decir no a la carne y sí al Espíritu. Dice la palabra de Dios que cuando viene la tentación, hermanos, juntamente con ello viene la salida. Es como si usted va manejando en el freeway, ¿verdad? Y usted de repente siente la necesidad urgente de salirse del freeway por cualquier razón. Usted anda buscando la primera salida, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Amén. Y en cuanto usted ve la primera salida, ¿qué hace? La toma. Porque usted necesita salirse. Oh, hermanos, aun cuando viene la tentación a nuestras vidas, déjeme decirle, Dios nos da la salida para que nosotros, hermanos, tomemos la salida. Una vida consagrada es una vida, hermanos, dedicada al Señor. Es una vida separada para el Señor. Es una vida entregada, rendida al Señor, diciendo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Oh, hermanos, la oportunidad para nosotros de consagrarnos, de servir a Dios, de rendirnos a Él, de ofrecernos a Él, hermanos, de hacer algo para Él, es ahorita, hermanos. Es ahorita en esta vida terrenal que tenemos, en esta vida humana que tenemos, porque un día se irá esta vida y ya no podremos hacerlo. Amén. La gente dice, yo me voy a entregar a Dios ya que esté viejito, ya que esté viejita. Escúchame en esta mañana, nadie nos garantiza que vamos a llegar a esa edad. Y a lo mejor si llegamos a esa edad, a lo mejor ni vamos a comprender las cosas ya. Por eso, joven, tú que estás joven, entrégale tu vida al Señor. Joven, señorita, busca a Dios. Amigo, mi amiga, persona que está esta mañana, busca al Señor mientras se pueda. La gente dice, mañana lo hago, mañana puede ser muy tarde. Dice la Biblia que hoy es el día de salvación, amén. Hoy es el día de salvación, mañana puede ser a muy tarde. Dios da la oportunidad para que toda persona se consagre su vida al Señor. Fíjese en 2 Timoteo, por favor, 2 Timoteo capítulo 2. Ese versículo lo miramos la semana pasada, pero es menester leerlo nuevamente. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, amén. El fundamento de Dios es firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son ¿quién? Dios conoce a los que son de Él, ¿verdad que sí? La semana pasada tomé unos 3 minutos enseñándoles este punto y lo voy a repetir. Pero cuando una persona acepta a Cristo, esa persona recibe el Espíritu Santo de Dios. Y esa persona recibe un sello en su corazón como propiedad de Dios. Y con ese sello, ¿cuál sello? El Espíritu Santo. Lo repito, ¿cuál sello? El Espíritu Santo, que mora en nosotros, que viene a morar con nosotros y estará con nosotros y vivirá con nosotros hasta que el día que el Señor venga por nosotros. Y ese sello se le llama el Espíritu Santo de Dios. No lo busque, pero en Efesios 1:13, yo se los voy a leer, escúchelo por favor. Efesios 1:13 dice la palabra de Dios así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice la palabra de Dios. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce quién? El Señor a los que son de quién. Si usted ha aceptado a Cristo, usted es de Él. Y Él le conoce a usted. De hecho, Él nos conoce por nuestro nombre, ¿verdad que sí? Hay un canto que me gusta mucho, que me gustaría que lo canten en misiones. Por ahí un solista o un tenor, quien quiera. El canto dice: Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre. Cada día tú me llamas. ¿Verdad que sí? Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, está muy alto, no lo alcanza. Por eso dije que un tenor, amén, hermanos. Porque un baritón y un bajo no lo alcanzamos. Tiene que cantarlo un tenor.
Pero el Señor, hermano, nos conoce por nuestro nombre. Amén, hermanos. Él sabe quién es usted. Él nos conoce. Hay un canto que dice, híjole, Él sabe quién es, cada paso que doy, algo así. Él sabe quién soy. ¿Qué más? ¿Cómo va? ¿Quién se lo sabe? Pasa a cantarlo acá, por favor. Por eso no levantaron la mano, porque ya sabían, ¿verdad? Que les voy a decir, pasa por favor y cántalo acá. Pero Él nos conoce, amén, hermanos. Porque dice, conoce el Señor a los que son de quién. Pero fíjese lo que dice. ¿Qué quiere Dios? Que hagan los que son de Él. Decía, no me acuerdo si era Leti o Arlet cuando estaba chiquita. Cuando decíamos algo le decían, oh. Pero, dice, el Señor conoce a los que son suyos, pero dice, y apártese. O sea, conságrese. O sea, ríndase, dedíquese, ofrézcase. Apártese. ¿De qué? De iniquidad. Todo aquel que, ¿qué, hermanos? Que invoca el nombre de quién. Es importante que cada persona que ya conoce a Cristo, hermanos, se aparte de todo lo que no le ayude. Ahora, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Verdad que sí? Estamos en este mundo y hay de todo, hermanos. Pero usted no tiene que hacer todo lo que todos hacen. Es que pastor, a donde va Vicente, va toda la gente. No. Si alguien va a caer un pozo, usted no se vaya para allá. Amén. Amén. Digo, si usted quiere vivir para eso, está bien. O sea, cada quien decide cómo vivir su vida. No, aquí no obligamos a nada. No, cada quien decide. Pero es importante que usted trate de vivir una vida para Dios. Le conviene. Si esta sociedad buscara a Dios más, tuviéramos menos, no sé, menos suicidios, menos divorcios, menos abusos de niños. Porque cuando alguien, hermano, decide decir no a mis placeres y sí a Dios, esa persona va a ser más humana, va a ser más amable, va a ser más amorosa, va a ser más respetuosa, va a ser más responsable, va a ser más ayudadora, va a ser más noble, va a ser más amable. Dije, va a ser más amable, va a ser más cristiana, va a ser gente con buen corazón que en vez de hacerle así a alguien, le va a dar la mano como una forma de ayudarla. Y es que necesitamos nosotros, hermanos, cambiar esa forma. Necesitamos dejar de vivir en la carne y dejar que Dios, su palabra, more en nosotros para ser buenos cristianos y para ser buenos seres humanos, hermanos, para ser de bendición a otros. Amén, hermanos. Consagrarse es un tema muy amplio. Yo solamente voy a dar 4 clases, pero hay lecciones, pero hay mucho más que eso. Pero dice la Biblia, hermanos, apártese de iniquidad todo aquel que invoca, ¿qué, hermanos? El nombre de quién? De Cristo. Le voy a dar un versículo más que tiene que ver con la primera parte. Híjole, a ver si alcanzamos. Eclesiastés 2:13. Si no se aguanta, ni lo busque ya, porque ahí va a perder usted media hora. Y no tenemos media hora. Mejor sonría y diga amén. Es más, ni yo lo encuentro. Dígase, dijo una vez. Eclesiastés 2:13, ¿lo tenemos ahí, hermanos? No. Ya aprendió lo que le dije, ¿eh? Dígame nomás. 2:13 dice ahí, hermanos. Perdón, no era 2:13. Ok. Creo que es el último capítulo. Donde caiga el dedo, póngalo ahí. No, es el capítulo 2, hermanos, perdón. Me faltó un 1 aquí en la computadora. Mire, la computadora se equivoca. Yo le puse el dedo en el 1 y no lo puso la computadora. Algunos no me la creen, ¿verdad? Eclesiastés 12:13. Fíjese, hermano, lo que dice aquí. Si ya no queremos darle vuelta al asunto y que para acá y que tantas predicaciones positivas y tanto enseñarles para tratar de llevarlos a aquel y luego de repente. Fíjese lo que dice el 13 aquí.
El fin de todo, ¿qué? Discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es el qué. Wow. Simplemente escuchen dos frases. Y dice que estas dos frases, eso es todo. Toda la vida. Dice, teme a quién. Eso es consagración, hermanos. Temer a Dios es apartarse del mal. Amén, hermanos. Teme a Dios. ¿Y qué? Y guarda ¿qué? Sus mandamientos. Oh, Dios quiere que cada cristiano tema a Dios y guarde sus mandamientos. ¿Verdad que sí, hermanos? La segunda cosa, el segundo punto, la vida habituada al pecado. Quiero que vaya a Jeremías 13. Y voy a tratar de ser bien rápido porque nos quedan 17 minutos. Tenemos que terminar a la hora que es. Porque algunos ya traen hambre, ¿verdad que sí? Hasta acá se escucha, hermanos. Hasta acá se escucha el clamor del pueblo que dice: tengo hambre. Jeremías 13, 23. Jeremías 13, 23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Aquí está hablando de profecía para el pueblo de Israel, pero usted tiene que leer todo el capítulo 13 y el 12 para poder entender, ¿ok? Pero habla de profecía de lo que iba a venir al pueblo de Israel por causa de que estaban habituados a vivir en pecado. Pero sigamos leyendo el 23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Pero fíjese lo que dice: así también podréis vosotros hacer ¿qué? Fíjese, estando ¿qué? Habituados a hacer ¿qué? Hermanos, si hay algo que estorba vivir una vida para Dios, es estar habituados, escúcheme bien, a una vida de pecado. Entonces usted tiene que aprender a salirse de ese hábito. Hay gente que tiene adicciones, diferentes tipos de adicciones en su vida. Vamos a decir, adicción al celular. No necesariamente algo malo. No estoy hablando ya de algo pecaminoso. No, una simple adicción normal, que después se hace abnormal. Y hay personas, hermanos, que no pueden estar cerca, lejos del celular ni 3 segundos. El otro día me fui a Bumping Lake por 2 horas, 3 horas, no sé. Es el tiempo más bonito que he tenido en 20 años, hermanos. Porque mi celular no jalaba. No me llamó nadie. Gloria a Dios. En ratos, en ocasiones hay que hacerlo así. Hay que salirse de la rutina a veces, hermanos. Pero hay gente, hermanos, hay gente que el celular todo el tiempo. Y todos somos culpables de eso, ¿verdad que sí? No necesariamente estoy diciendo que es algo malo que está haciendo. No. Simplemente con el hecho de que tiene una adicción ya no lo puede dejar. Ya está habituado al celular todo el tiempo. Otros estamos habituados a otra cosa. A lo mejor al Netflix. A lo mejor al Facebook. A lo mejor a la música. A mí me encanta la música. Yo siempre estoy escuchando música, pero hay tiempos cuando es tiempo de la música y hay tiempos cuando es tiempo de hacer la tarea. Amén, jóvenes. Hay tiempo, hermana, cuando es música, y hay tiempo, hermana, cuando hay que echar tortillas, hermana. Y ya me está dando hambre. Quiero decirles que ya estoy entrando en la etapa del hambre, hermanos. Después de las 2, ya llega a las 12:30 y ya me da hambre. Pero, hermanos, las adicciones, uno se puede habituar a hacer un hábito. No necesariamente a cosas malas, pero vamos a decir a cosas malas. En este caso, el pueblo de Israel estaba habituado a hacer lo malo. Jeremías 4:22, bien rápido, hermano. Usted me escucha rápido, yo termino rápido. Jeremías 4:22, está como el pastor del miércoles, ¿verdad? Terminó 5 veces. Y yo ya le decía bromeando, ¿verdad? Que así decimos, ¿verdad? El 4:22, algunos ya les recordé. Jeremías 4:22, ¿lo tiene? Porque mi pueblo es ¿qué? Wow.
No me conocieron. Y lo que sigue es fuerte. Son hijos que y no son sabios para hacer qué. Pero hacer el bien, ¿qué? No supieron. Cuando nosotros, hermanos, nos concentramos en vivir habituadamente a lo malo, eso no nos ayuda, hermanos, a consagrarnos a Dios. Por eso tenemos que dejar esa vida. Amén. Escucha, cualquier cosa que te está haciendo mal, que te está perjudicando, sea lo que sea, tienes que dejarla. A lo mejor es una persona que te tiene amenazada, salte de eso. A lo mejor es alguien que te invita a hacer lo malo, salte de eso. A lo mejor es alguien que te incita, que te tiene amenazado, que te tiene obligado, obligada a algo. Tienes que salirte de eso y tienes que buscar ayuda. Tienes que acercarte a Dios. Y si tú estás en eso, salte. Si estás envuelto en pornografía, si estás envuelto en adulterio, si estás envuelto en robo, si estás envuelto en chisme, si estás envuelto en drogas, si estás envuelto en cualquier cosa, salte inmediatamente, busca salirte de eso. Mira, Dios tiene misericordia, amén, hermanos. Y Dios nos perdona, claro que sí, hermanos. Pero tenemos que salirnos de eso, hermanos. Tenemos que deshabituarnos. Hay gente que está habituada al chisme. Wow. Tienes que salirte de eso. Cualquier cosa, adicción en tu vida, a lo mejor es adicción a gastar y gastar dinero. Porque eso puede ser una adicción también. A lo mejor tienes adicción a comer. Yo estaba adicto a comer. Se puede ver. Y ahora yo antes comía para vivir. No, antes yo vivía. ¿Cómo se dice? Gracias. Antes yo vivía para comer. Sí, yo vivía para comer antes. Ahora vivo para comer. No sé. No. Voy a decir como dijo hermano Raúl. You know what I mean. Usted sabe lo que quise dar a entender. Sí, eso. Cualquier cosa que en tu vida está, que no te deja avanzar, tenemos que quitarla, hermanos. A lo mejor es odio. Tú estás habituado a odiar. A lo mejor usted está habituado, hermano, hermana, a enojarse por cualquier cosa. Sálgase de ese hábito. Aprenda a sonreír, aprenda a amar, aprenda a perdonar. Amén, hermanos. Muchas cosas de esas yo estaba en eso, hermanos. Escuche, muchas de esas cosas yo estaba en eso antes. Y a través de los años yo he aprendido. ¿Por qué? Porque yo le pido a Dios que me ayude. Y si Dios me ha ayudado a mí, Dios le puede ayudar a usted, hermano. Para Dios no hay imposible, hermanos. Con Dios todo es posible. Si nosotros estamos dispuestos, hermanos, a dejar esa vida de hábitos que no están bien. Y no quiero, hermanos, entrar mucho en detalle por causa del tiempo, pero vaya ahora al libro de los jueces. Otro libro que si no sabe dónde está, mejor ni vaya. Yo se lo voy a leer. Jueces 3:12. Y le voy a dar una lectura, una secuencia de lectura a puros versículos que dicen que hicieron lo malo delante de Dios. Jueces 3:12. 3:12. 3. 1, 2, 3. 3:12. Y volvieron los hijos de Israel a hacer ¿qué, hermanos? O sea, pero escucha. Dice, volvieron. O sea, otra vez lo hicieron. Cuando tú haces una cosa y lo haces otra vez, y lo haces otra vez, y lo haces otra vez, eso ya es un hábito. Y la palabra habituado viene derivada es una derivación de la palabra hábito. O sea, algo que tú ya lo estás practicando todo el tiempo. Por ejemplo, la oración debería ser un buen hábito. Que todos los días al levantarte oras a Dios. Wow. Leer la palabra de Dios pudiera ser un buen hábito que todos los días usted hace.
Venir cada domingo a la casa de Dios, adorar a Dios, escuchar su palabra, pudiera ser un buen hábito para usted, mi hermano. O sea, es algo que usted lo está haciendo constantemente, algo que no deja de hacer, que siempre lo está practicando. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Pero dice la Biblia que este pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba habituado a hacer lo malo. Y dice aquí, volvieron otra vez a hacer lo malo. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, ¿verdad que sí? Vea otro versículo, por favor. Vamos avanzando ya para terminar casi. Jueces 5:31. Jueces 5:31. A ver, permítame. 6:1. Vamos a leer 6:1. Estaba otro en el 5, pero no es el 31. Pero el 6:1. 6:1 dice: los hijos de Israel hicieron ¿qué? Lo malo ante los ojos de ¿quién? Y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. O sea, volvieron otra vez a hacer ¿qué? O sea, ya era un hábito. Ya estaban habituados a hacer lo malo, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, hermanos, el habituarse, el hacer un hábito, hacer lo malo, llega a ser una adicción. Y llega a ser un problema para nosotros. Por eso es importante, hermanos, buscar a Dios. ¿Cuál es la solución a eso? La solución es buscar al Señor. La solución es decir lo que Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, dejar que Cristo viva en nosotros es la solución. Pero era un hábito. Fíjese, el 13, capítulo 13, yo voy terminando. Capítulo 13, versículo 1. Los hijos de Israel, ¿qué dice? Volvieron a hacer ¿qué? Ante los ojos de ¿quién? Y Jehová los entregó en mano de ¿quién? De los filisteos. ¿Por cuántos años? Wow, qué tremendo castigo, ¿verdad? Y estos, hermanos, fueron historias que sucedieron, que se quedaron de ejemplo para nosotros. Que se quedaron de ejemplos. A lo mejor nosotros no vamos a caer en manos del enemigo. Aquí está hablando de guerra, porque en aquel tiempo había mucha guerra, ¿verdad? Pero puede ser que nosotros, hermanos, caigamos en manos de otros tipos de enemigos. Del desánimo, de la decepción, de la depresión. Y vivir una vida, hermanos, sin fruto, sin gozo. Una vida enferma, aún físicamente hablando, enferma. Porque muchas de esas cosas, hermanos, el estrés y todo eso traen aún enfermedades. Que solamente Dios puede ayudar, o un buen tratamiento, un buen doctor, un buen tratamiento, la oración, la palabra de Dios, la consejería espiritual también. Pero el pueblo estaba habitado y volvieron a hacer lo malo. Capítulo 10, versículo 6. Dele unas hojas para atrás y ya voy a terminar. 10:3. 10:6, perdón. Capítulo 10, versículo 6. ¿Lo tiene? Pero los hijos de ¿quién? Volvieron a hacer ¿qué? Lo malo. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y fíjese lo que dice. ¿Y qué? Y dejaron ¿a quién? A Jehová. ¿Qué pasa cuando nosotros seguimos habituados a hacer lo malo, y no hay un arrepentimiento, y no hay un cambio, y no hay un regreso a Dios, y no hay buscar a Dios? Ya no, buscar a Dios ya no está venir a la iglesia y ya no leer la palabra. Buscar a Dios, buscar consejería correcta. ¿Qué pasa cuando todo eso lo logramos y lo dejamos? Pues va a pasar lo que dice ahí el versículo 6 al final. Dice: y dejaron ¿a quién? A Jehová, y no le ¿qué? Y yo quiero decir esto, hermanos, simplemente para que nos protejamos de esto. La razón por la cual ya muchos no están en el camino de Dios no es porque alguien les hizo algo, no es porque Dios no los protegió, no es porque Dios no los ayudó.
Simplemente, hermanos, ellos, hermanos, se habituaron a hacer lo malo y dejaron a Jehová. Y eso a nosotros, hermanos, nos tiene que servir como una lección. Me tiene que servir a mí como una lección para no dejar a Dios. Amén, hermanos. Para no dejar a Dios. Termino con esto. Quedan 3 minutos. Termino con esto, hermanos. Busque al Señor. No piense que usted puede con todo. No. Hermanos, hay tantas cosas en la vida que no podemos con ellas. Hay tantos problemas en la familia, aún en los matrimonios, aún en el trabajo secular, aún al tratar con nuestra gente, con nuestros familiares, con nuestra sociedad. Hay tantas cosas, hermanos, problemas sociales que nosotros no podemos con eso. Pero Dios sí puede ayudarnos. ¿Cuál es la solución? Buscar al Señor. Busque al Señor. No deje a Jehová. No se vaya tras los dioses, tras los baales. Amén. Tras el dinero. Amén. No se vaya tras los deportes. Church is more important than sports. Lo voy a repetir. Church is more important than sports. La iglesia es más importante que un deporte, hermanos. Church is more important than money. La iglesia es más importante que el dinero, hermanos. La iglesia es más importante que las muchachas. Ahí nadie dijo amén. Church is more important than girls. Hermano, no vaya tras los baales, no vaya tras los dioses ajenos, hermano. Busque a Dios mejor. Busque a Dios. La siguiente semana estaré hablando los 7 distintivos de una vida cristiana. De una vida consagrada al Señor. Los 7 distintivos de una vida consagrada a Dios. Pero espero que en esta mañana lo que se haya enseñado, hermanos, haya sido de ayuda y haya sido un poco de bendición para usted. Amén. Vamos a hacer una oración.